Buenas, bienvenido a una nueva sesión del programa para deshabituación tabáquica online de la consulta de conductas adictivas del área de salud Don Benito Villanueva. En esta ocasión vamos a hablar de qué es el hábito de fumar. Muchas veces dejar de fumar, que es a lo que vienen la mayoría de las personas que son usuarias de esta consulta, supone el querer hacer algo, pero muchas veces no saben que dejar de fumar supone un proceso de aprendizaje. Hay, hay que aprender algo y muchas veces para aprender tenemos que irnos para atrás en eso que hemos aprendido. El comportamiento de la gente, lo que hacemos, lo que sentimos o lo que pensamos muchas veces es el resultado de un proceso de aprendizaje que se realiza sobre todo en la interacción constante que tenemos con el entorno. Es decir, no es algo que suceda de modo casual. Hemos visto desde que somos pequeños muchas veces fumar en nuestra casa, en nuestro entorno más inmediato, en nuestros vecinos y probablemente muchas veces en nuestro colegio. Entonces, eso lo estamos viendo desde la infancia. Pues probablemente ahí es donde empieza el proceso de aprendizaje para fumar. La mayoría de nuestro comportamiento, es decir, de lo que nosotros hacemos, aparece o nace de la observación de lo que hacen otras personas. Y en el acto de fumar, pues ejercemos una observación constante y sobre todo muy dilatada en el tiempo, es decir, lo vamos a estar haciendo durante muchos años. Cuando percibimos que ese comportamiento, sobre todo a nivel de cualquier de nuestros sentidos, nos produce un resultado positivo, pues tendemos a imitarlo. Es decir, vemos de fumar, escuchamos de que la gente habla del tabaco, oímos y vemos cómo se llevan el cigarro a la boca, oímos, vemos y sentimos cómo a través de la piel se contacta con el cigarrillo y olemos muchas veces ese humo que se produce por la combustión del tabaco. Es decir, por los órganos de los sentidos, por la vista, por el gusto, por el tacto, por el oído y por el olfato, llega el tabaco a nuestros sentidos y va a hacer que eso produzca una estimulación en nuestro sistema nervioso y probablemente tendamos en un futuro a imitarlo o a compartirlo. Es decir, no es casual que una persona empiece a fumar si nunca ha visto a nadie fumando. Y en muchos de los casos hemos estado viendo, eh, quizás en la generación actual, a las madres fumadoras. En la generación de las personas de mi edad, pues yo no tenía una madre fumadora, pero mis hijos, que es la siguiente generación, sí ya son hijos de una generación en la cual la mayoría de las madres son fumadoras. Entonces, eso ejerce un efecto muy importante a la hora de que se desarrolle un hábito, como veremos más adelante. Si como consecuencia de que vemos, si como consecuencia de que probamos a imitar, nosotros mismos obtenemos resultados que estimamos sobre todo muy valiosos. Y ese comportamiento tiende a repetirse y una vez que se repite y se repite, ya se consolida. Y eso es lo que sucede normalmente en el acto de fumar. Es un hábito que se consolida a lo largo del tiempo porque se repite y se repite muchas veces y muchas veces hace que ese comportamiento aparezca muy arraigado en nuestras vidas a lo largo de los años y que no sea tan fácil prescindir de ello. Por eso muchas veces resulta complicado o resulta difícil deshabituarse porque se ha arraigado tanto en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser o en nuestra manera de comportarnos que muchas veces no nos damos cuenta que lo que se ha generado es una verdadera dependencia, es una enfermedad por el hecho de haber repetido una cosa
que probablemente nos ha hecho consumir otra que no queríamos, que en este caso es el consumo de una sustancia adictiva como puede ser la nicotina. Y muchas veces, como pasa con el consumo de las drogas, también esto sucede con el consumo de tabaco. El consumo de tabaco es claramente el ejemplo de una drogodependencia o de una conducta adictiva a sustancias en las cuales muchas veces a lo mejor no aparecen reflejadas todas las características propias de esta dependencia, pero sí aparece la característica principal o más importante, que es la capacidad para mantenerse sin consumirla. El tabaquismo es una enfermedad que si se caracteriza por algo es precisamente por eso, por tener muchas dificultades para mantenerse sin consumirlo una vez que el individuo quiere ejercer un control sobre eso. Y la tarea pues que tenemos pendiente pues no es una tarea sencilla, porque tenemos la tarea de tener que desaprender algo que hemos aprendido a través de un hábito que hemos tenido durante muchos años. O si se quiere, tendremos que vivir de otra manera, con otras alternativas, con otras cuestiones distintas a las situaciones que desencadenarán el deseo de fumar. Es decir, la tarea pendiente no es sencilla, pero no es imposible. Desaprender un hábito es complicado, pero no es imposible. Y un hábito es eso que muchas veces uno no sabe qué es. Parece que es un vicio, parece que es algo que se repite, pero un hábito es algo más. Un hábito es una asociación consolidada a través del tiempo entre una práctica repetida, que es una cosa que hacemos, por ejemplo, fumar, y otras dos cosas que muchas veces no tenemos en cuenta. Dos cosas tienen que ver con lo que ocurre antes y con lo que ocurre después. Cuando fumamos una y otra vez en las mismas situaciones, estas situaciones llegan a adquirir el poder de provocar por sí solas el deseo de fumar. Por ejemplo, al levantarnos de la cama. Evidentemente, cuando alguien empieza a fumar, no empieza a fumar cuando se levanta de la cama, pero al tomar una cerveza, al tomar un café, al terminar una tarea, al hablar por teléfono, al hacer un viaje, al esperar en la parada del autobús, esto lo hacemos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y eso cuando empezamos a fumar también lo hacemos y seguimos haciéndolo. De tal manera que a estas situaciones que van a disparar o van a anteceder al deseo de fumar, lo vamos a llamar disparadores del deseo de fumar. Y como ejemplo de ellos, vuelvo a repetir, el levantarse de la cama, el tomar un café, el tomar una cerveza, el hablar por teléfono, el subirnos al coche, tertuliando en el bar con los amigos, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto son los antecedentes o los disparadores del deseo de fumar. Y por otro lado, fumamos y una vez que fumamos tenemos unas consecuencias. Y esas consecuencias son las que se producen por la práctica de ese comportamiento que hemos hecho, es decir, por fumar. Si un comportamiento, por ejemplo, el comportamiento de fumar se convierte en hábito, es porque las consecuencias que se producen posteriores son positivas, es decir, son placenteras, es decir, gustan. Por eso se repite. Y se repite precisamente porque gusta. Por eso muchos de vosotros decís, es que a mí me gusta fumar, evidentemente. Las consecuencias por fumar son placenteras, las consecuencias inmediatas. Y si lo comparamos con las consecuencias negativas, que sabemos que son muy graves y que sabemos que suceden en la mayoría de los fumadores, pues estas consecuencias negativas son a muy largo plazo. Y después hay otra cuestión muy importante, que es que no son seguras. Las consecuencias negativas se van a producir en un alto porcentaje de personas fumadoras, pero no en todas. Lo mismo que en una guerra siempre hay supervivientes, aquí también habrá
consumidores de tabaco que sobrevivan a las consecuencias negativas y que por el contrario se beneficien de las consecuencias inmediatas, placenteras. Entonces hay que recordar que el placer es inmediato y comparar todo lo que es inmediato, que es en este momento, con lo que pueda o no suceder dentro de años, no tiene nada que ver. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando hablamos del hábito del tabaco y por qué el tabaquismo es una enfermedad con consecuencias muy desagradables y muy negativas o muy graves para las personas. Esa inmediatez, esa rapidez cuando hablábamos de la sustancia princeps en el consumo de tabaco, que es la nicotina, esa potencia y esa rapidez con que llega al cerebro es lo que hace que el placer sea instantáneo. Después de 10 segundos de dar una calada, el individuo ya siente los efectos positivos de la sustancia. 10 segundos es 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Ya estamos obteniendo los efectos placenteros del consumo de la sustancia. Y si eso lo estamos repitiendo como un eslabón de una cadena unido a otro eslabón, es decir, es como un encadenamiento de actos y de consecuencias, nos daremos cuenta de que fumar no es solo un acto simple, sino que hay un antecesor, hay un disparador y hay unas consecuencias que es, en la mayoría de los casos, el sufrir un placer por el uso de esas cosas que estamos inhalando o que estamos metiendo dentro de nuestro organismo. Así pues, en el proceso de fumar, cuando una persona fuma, aparecen varios niveles. Si centramos nuestra atención en nuestras ganas de fumar, estamos percibiendo que tenemos ganas de fumar y estamos provocando que aparezca inquietud y que esas ganas de fumar aumente, es decir, sentimos esas ganas de fumar. Ya no solo la percibimos, sino que la estamos sintiendo, va mucho más allá. Ya están los órganos de los sentidos funcionando, de tal manera que nos está haciendo de cambiar nuestro pensamiento y nos hace de pensar no aguanto más, por uno no pasa nada, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un nivel superior en el cual ya estamos pensando. Bueno, pues todo esto, toda esta percepción, todo este sentimiento y todo este pensamiento, lo único que hace cuando nos cebamos con él es que aumenten nuestras de fumar. Y como consecuencia, al final acabamos fumando. Es decir, fumamos porque percibimos, fumamos porque sentimos y sobre todo fumamos porque pensamos. En la conducta de una persona fumadora, por tanto, tendríamos que implicar todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa una persona fumadora. Por eso, las tareas que tenemos que acometer son muy importantes. Dejar de fumar y mantenerse sin fumar implica que tengamos que aprender algo, implica que tenemos que someternos a un proceso de aprendizaje y se trata de habituarnos a afrontar sin fumar las numerosas situaciones que están asociadas o que hemos asociado a lo largo de los años con el consumo de tabaco. Por tanto, esta práctica, esta tarea de aprendizaje requiere práctica y sobre todo requiere tiempo. Por eso muchas veces decimos que no solo hay que decidir dejar de fumar, sino que hay que tener la paciencia suficiente para utilizar un método lo suficientemente avalado en eficacia para que consigamos obtener el resultado que queremos todos obtener, que en este caso es dejar de fumar. Por tanto, requiere que estemos bien preparados, no solo que queramos estar preparados, no solo que necesitemos estar preparados, sino que tenemos que tener una serie de condiciones que son muy importantes. Tenemos que actuar sobre los disparadores y vamos a planificar cambios, tenemos que planificar cambios en nuestro entorno y en nuestra rutina para que nos ayuden a mantener el control sobre el deseo de fumar.
Ya vimos en anteriores sesiones, sobre todo cuando la persona ya se planteaba el hecho de hacer un intento, que era muy importante hacer un autorregistro. ¿Un autorregistro de qué? Pues de eso que hace, a qué hora lo hace, en qué situación lo hace y qué grado de satisfacción le produce. Estamos hablando del consumo de cigarrillos, entonces tenemos que anotar cada hora en la que nos fumamos el cigarrillo. Es decir, cada vez que percibamos que tenemos deseo de fumar, no vamos a fumar inmediatamente, sino que si sentimos esa necesidad y al final pensamos que vamos a fumar, bueno, pues tenemos, cuando encendamos ese cigarrillo, anotar la hora. Y vamos a anotar no solo la hora, sino la situación en la que nos encontramos. Desayunando, conduciendo, esperando el autobús, hablando con un amigo, hablando por teléfono, etcétera, etcétera. Y vamos a, una vez que hayamos terminado de fumarnos ese cigarrillo, vamos a valorar qué grado de satisfacción nos ha producido. Muchas veces, cuando analizamos estos consumos, nos damos cuenta de que muchos cigarrillos se fuman por rutina y muchas veces se fuman sin saber por qué. Pues conviene que el fumador, una vez que quiera dejar de fumar, antes de todo esto esté preparado y haga un autorregistro, haga un registro personal de cómo es su consumo, sobre todo para que nos demos cuenta cuáles van a ser los antecedentes o los disparadores del deseo de fumar. También tenemos que tener en cuenta las consecuencias, es decir, ahora si no nos fumamos un cigarro no vamos a tener placer y tenemos que saber que vamos a renunciar a un placer. Por eso, como vamos a renunciar a algo que nos gusta, tenemos que planificar unos premios y tenemos que planificar que esas ventajas naturales del no fumar las vamos a tener. Entonces, una ventaja importante es que cuando no fumamos un cigarro tenemos 20 céntimos de euros más que si no lo hubiésemos fumado. Pues eso hay que tenerlo planificado, que vamos a ser partícipes de que lo tenemos que hacer. No tenemos que tomarlo como una tarea, como un inconveniente. Y sobre todo también tenemos que tener en cuenta otra cuestión, y es que tendremos que actuar sobre nuestro organismo, sobre todo para los primeros días, para que cuando proteste por la falta de tabaco tengamos algo que darle o algo con lo que suplementarlo y que no nos haga falta que esa protesta sea tan importante como para que nos llegue a fumar. Es decir, cuando esto lo vamos teniendo planificado, vamos a darnos cuenta que sí, que vamos a percibir deseo de fumar, que vamos a sentir ganas de fumar y que vamos a fumar y probablemente fumaremos durante algunas semanas todavía. Pero fijaros, ya estamos mostrando nuestra atención sobre algo que antes, hace escasas semanas, no hacíamos. Y eso nos va a hacer que si somos capaces de controlar nuestra atención, seamos capaces de controlar las ganas de fumar. Esto cuando se planifica y cuando se hace antes de dejar de fumar, muchas veces uno aprende a controlar eso que siente y aprende a controlar cómo se encuentra su organismo, y cuando ya pasa unos días sin fumar, muchas veces está mucho más controlado todo lo que tiene que suceder. Y cuando todo está bajo control, pues muchas veces estamos en la certidumbre de que estamos acertados. Así pues, tendremos que actuar sobre el nivel de pensar y tendremos que aprender a utilizar nuestro lenguaje. Si recordáis, en la última sesión hablábamos de cómo es el lenguaje de un fumador. El de, en vez de pensar necesito un cigarrillo, pues tendremos que pensar de otra manera, tendremos que hablarnos de otra manera. Me apetece, pero no lo necesito. Es hablarnos de otra manera. Y eso hará que con estos hábitos nuevos, si los fomentamos, compitan con los hábitos antiguos de fumar y consiga que cada vez nos acordemos mucho menos del tabaco. Sobre todo también tenemos que tener en cuenta que no solo los antecesores o los disparadores hacen de que fumemos
también tiene el deseo de fumar, se complace muchas veces por pensamientos, por ideas, por otro tipo de situaciones que muchas veces no tenemos tan controladas. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar darnos cuenta de que estamos en un proceso de aprendizaje que probablemente muchas veces no acertemos con todo lo que tenemos que hacer. Y no acertamos porque muchas veces nuestro entorno no lo tenemos lo suficientemente organizado. Y muchas veces digo el entorno no lo tenemos organizado pues cuando no comunicamos a las personas que nos rodean que queremos hacer un intento por dejar de fumar y lo hacemos por miedo muchas veces al fracaso. No hacemos ese control o esa organización sobre las personas que pueden ayudar. Y también tenemos que darnos cuenta de que vamos a irnos enfrentando progresivamente a esas situaciones que nos disparan el deseo de fumar. Es decir, no tenemos que ir a por todas y de golpe. Si muchas veces el primer cigarrillo de por la mañana es el más placentero, pues no tiene que ser el primero que nos quitemos, ya nos lo quitaremos. Pero si somos capaces de espaciarlo en el tiempo, de no pasar 5 minutos, 10 minutos, de conseguir pasar 15 minutos y hasta llegar muchas veces hasta las 2 horas desde que nos levantemos, nos hará ver que progresivamente estamos muchas veces más capacitados para dejar de fumar que al principio cuando lo intentamos. Vamos a intentar controlar nuestra atención para apartarla del deseo del fumar. La atención está centrada en el fumar. Bueno, pues ahora nos vamos a resultar extraño, nos vamos a resultar incómodo cuando centremos nuestra atención en otras cuestiones y vamos a aprender a controlar la tensión que se produce en nuestro cuerpo por el hecho de no fumar. Vamos a sentirnos muchas veces angustiados, vamos a sentirnos con miedo, vamos a sentirnos contrariados, pero tenemos que aprender a controlar esta tensión poco a poco, porque es lo que nos va a hacer de controlar eso que queremos conseguir. Y sobre todo es muy importante que nos hablemos de otro modo, nos hablemos pues como cuando estábamos enamorados, nos hablábamos de una manera que hace que nos ilusionemos con eso que estamos haciendo y hace que eso que queremos conseguir lo tengamos para nosotros con mucho amor y con mucho cariño. Por eso es importante la manera de hablar y ya lo veíamos la semana pasada que hacer exageraciones como es horrible, es espantoso, es incontrolable, me subo por las paredes, estoy que no hay quien me aguante. Esas exageraciones lo único que hacen es que lo que percibimos que es un deseo de fumar aumente y sintamos que tenemos que fumar. La idea de necesidad es que si no fumo, no sé qué me va a pasar, pues no pasa nada. Respira, que por respirar y dejar de hacerlo sí te puede pasar algo, pero por no fumar no pasa nada. Fumar no es necesario, es algo que hemos aprendido, algo que no hemos hecho habitual. También tenemos que controlar el pensamiento de que tarde o temprano me fumaré un cigarro. No voy a ser capaz de aguantar. No me encuentro con fuerza. Es decir, anticipar que vas a volver a fumar, lo único que te hace es que vuelvas a fumar. Es decir, no vas a tener el resultado contrario, sino que vas a tener el resultado cierto que tú estás produciendo con tu pensamiento. O el darte un permiso de que por uno no pasa nada, probablemente lo que te haga es que por uno pase el 2, pase el 3 y pasa el 4. Así pues, tenéis que saber que fumar es un hábito que está asociado a unos disparadores, a unos antecedentes y que una vez que se fuma se producen unas consecuencias. Entonces, cuando tengáis el deseo de fumar, tenéis que tener en cuenta que el deseo de fumar no desaparece, que es una reacción normal por estar habituado a tenerlo y que no se trata de eliminar el deseo de fumar, se trata de controlarlo. Se trata de que nos demos cuenta que como las olas vienen y van, el deseo de fumar aparece y desaparece. Y que lo más importante es que respiremos, que aprendamos a respirar como nosotros debemos de hacerlo, que es de la manera más natural posible, sin contaminar ese aire que respiramos
por humo de la combustión del tabaco. Y sobre todo tenemos que